Los humanos siempre hemos estado obsesionados con los vampiros. En todas las culturas existe una figura folclórica muy parecida a lo que nosotros entendemos como vampiro. El que nosotros tenemos ahora, el que conocemos ahora mismo, el vampiro victoriano sexy narcisista que es todo deseo, pasión y muerte, nace de la novela de John Polidori, The Vampire, que eso fue lo que... Eso y la novela de Carmilla fueron lo que iniciaron la obsesión de Europa por los vampiros. En la novela, el vampiro, Lord Ruthven, estaba inspirado en Lord Byron. Tanto que al principio decían que era su autobiografía. De eso creo que hice un capítulo entero de Expediente Queer. Pero voy a volver a hablar de Lord Byron, Mary Shelley y toda esta gente aquí porque me encantan. O sea, Lord Byron era una persona horrible, pero que ha influido un montón a la cultura, sobre todo la literatura. Hay tantísimos personajes literarios inspirados en él que entonces empezaron a crear los personajes byrónicos. Rollo, el villano byrónico o el antihéroe byrónico. Pero volviendo a los vampiros, pues eso, que antes de esta novela simplemente eran muertos vivientes que venían a chupar sangre y que eran muy famosos en el folclore de Europa del Este. Los vampiros, al igual que la mayoría de monstruos del folclore, nace del miedo a la muerte y de la falta de respuesta. O sea, la ciencia todavía no llegaba a responder todas esas preguntas que teníamos. La gente no sabía cómo funcionaban las epidemias. Así que, si una familia entera se moría, pues se decía que el primero en hacerlo era un vampiro y que se había llevado a los demás. Y cuando veían, por ejemplo, un cuerpo descomponerse, pues claro, ellos se creían pues, que la gente se moría y se empezaba a descomponer rápidamente. Ellos no sabían que pues, los cuerpos empezaban a echar sangre por los orificios, después de echar otras cosas. Se hinchaban, muchas veces le daban los espasmos. La gente se cagaba viva. Pero si queréis, hablamos otro día más extensamente de los vampiros, porque hoy os traigo una leyenda de Nueva Orleans que a ver, tiene que ver con por eso he tenido que meter un poco de contexto, pero aparte hay monjas poseídas, que ya sabéis que había una monja, demonios haciendo tratos, milagros, curas puteros, hay de todo, es que me encanta. Pero antes de empezar con el caso, hola, ¿qué tal? Esto es Crimen y Rímel y aquí hablamos de historia y true crime en andaluz. Si os gusta esta clase de contenido, pues os aconsejo que me sigáis. Que le deis a la campanita para que os avise de cuando salen mis vídeos. Y también pues que me dejéis un comentario, un like y un comentario. Por lo menos un comentario, que a mí ya sabéis que siempre os contesto y que siempre os hago conversación. Y aparte que también quiero ver qué es lo que os gustaría ver más en mi canal. Bueno, que hoy por fin he metido un vídeo de leyenda y de historia. Madre mía, he hecho todo el rato true crime, true crime, true crime. Y bueno, os preguntaréis, porque he hablado en dos ocasiones diferentes del famoso blog de Colonia. Me ha mandado mi editor el vídeo y de pronto digo, tío, pero si falta todo lo que grabé de la Catedral de Jaén y absolutamente todo lo que grabé de Colonia. O sea, tan solo del día que pasé en Colonia, que es que me recorrí todo lo que había por ver, literalmente eso era como media hora de vídeo. Y me dice, no, eso era lo único que había en la carpeta. Pues claro, yo pensando que estaban todos los vídeos ahí, pues lo borré del móvil. Así que, a ver, el vídeo no es cutrísimo y creo que incluso puede que os gustaría, pero no era lo que yo quería. No quería simplemente enseñaros cómo he pasado la Navidad con mi familia y no sé qué, porque eso igualmente fue un coñazo. Pero quería enseñaros, coño, historia, leyenda, sitios de Colonia. Tío, me ha dado un coraje que pa' qué. Pero bueno, que estoy preparando un blog de este mes de enero y será un poco mejor. Espero. Esperemos. Qué coraje me ha dado. Como siempre, recordaros que hago tour en Londres. Por ahora, solo la única fecha que tengo, a menos que me queráis contratar para un tour privado, que es un mínimo de 3 personas, y os lo dejo lo mismo, 25 pavos por persona, y puede ser entre semana. Normalmente los tours privados prefiero hacerlos entre semana. Pero el próximo tour que voy a hacer es el 7 de febrero. Como estoy escribiendo el libro, que ya sabéis que sale en abril, no sé qué, pero lo tengo que tener escrito para el 1 de marzo. Y el show, el Teatro de los Malditos, también es el 28 de febrero y el 1 de marzo.
ya a mediados de febrero daré una fecha para marzo, pero ahora mismo no me quiero agobiar metiendo otra cosa. Una que acabo de mencionar, el Teatro de los Malditos, pues quedan poquísimas entradas. O sea, a lo mejor incluso cuando veas este vídeo, ya para el día 28 no queden ninguna entrada. Y creo que quedan todavía como 20 o 15 entradas para el día 1. O sea, mira, a principio de año, o sea, literalmente hace 2 semanas, me agobié un montón, pero muchísimo. En plan de tío, que no se va a vender, no sé qué, que va fatal. Y de pronto quedan 8 semanas y ya prácticamente está vendido. Esto ya está vendido. Así que eso. Ahora siento como la presión. Siempre me pasa lo mismo. Yo me meto en estos fregados y luego digo, madre mía, menudo fregado. Pero bueno, que va a estar guapísimo. Y ya, esta ha sido la intro. No me voy a enrollar más, no os voy a contar nada más. Así que venga, que entre la intro. Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. Nueva Orleans fue fundada con la intención de ser un puerto comercial de la Nueva Francia. El problema es que era un campo de nabos. Muchos hombres solteros se fueron a trabajar allí y claro, Francia quería repoblar ese área con su propia gente. Así que en 1728 el rey decidió enviar a algunas mujeres francesas allí a ver si surgía el amor. A los hombres les dijeron que las chicas eran jóvenes de alta cuna, solteras y hermosas. Y a las chicas les dijeron que Nueva Orleans era un paraíso y que les esperaba una vida de lujos y confort. Se la metieron doblada a todos. Las mujeres venían de la Zapetrière. Yo espero de verdad, yo espero que solo gente de habla hispana que no sepa otro idioma vea mis vídeos, porque la manera en la que machaco todos los demás idiomas, incluso el mío propio, debería de ser ilegal, pero bueno. La Zapetrière era un orfanato y una prisión para mujeres. Y Nueva Orleans era un descampado con 4 casas sin apenas recursos. Vaya, parecía España después de que se descubrieran las Américas. Aún así, la peor parte es que se la seguían llevando a ellas, porque ellas tenían que viajar hasta allí. Las 88 chicas de entre 12 y 26 años tuvieron que viajar hasta allí en barco. La travesía duró alrededor de 3 meses. Durante ese tiempo, las chicas tuvieron que prácticamente encerrarse en la bodega del barco para no ser abusadas por los marineros. Y bueno, es que aún así, muchas de ellas lo fueron. Esto le hizo contraer escorbuto y posiblemente alguna ETS y virus debido a los abusos y a las condiciones higiénicas del barco. O sea, en esa época tampoco es que las condiciones higiénicas fueran mucho, pero imagínate encima en un barco, 88 criaturas en una bodega. La gente se quedó flipando cuando las vieron desembarcar. Las chicas llegaron famélicas, pálidas, sucias, ojerosas y les sangraban la encía. Y eso era por el escorbuto, pero en esa época tú imagínate, ve a una encía sangrante. Y también cargaban un baúl con todas sus pertenencias. La leyenda dice que los baúles eran tan grandes como un ataúd, pero muchos historiadores creen que lo de casket, que significaba como ataúd, por eso se les llama las casket girls, pero yo le he puesto, o sea, la leyenda de las casket girls, pero en español yo le he traducido las chicas del ataúd. Pues casket fue una mala traducción de la palabra cassette, que significa caja pequeña en francés. Pero bueno, les daba igual porque vende mucho más decir las chicas del ataúd que las chicas de la cajetilla chiquitilla. Pasaron los meses y la mayoría de las chicas seguían recuperándose. La gran mayoría seguía sin encontrar marido, porque ¿cómo iban a encontrar marido si estaban con un pie en el otro barrio? Así que las monjas del convento de la Ursulina decidieron acogerlas hasta que se pusieran mejor y ya pues que empezaran a buscar pretendientes. Pero a los pocos días de la llegada de las chicas al convento, los vecinos de los alrededores empiezan a enfermar y a morir. Y las monjas habían comenzado a sospechar de las chicas, a las que habían hospedado en el 3er piso del convento. Una noche, las monjas fueron a echarle un ojo, aunque unos dicen que fueron a informarles de que el rey se había apiadado de ellas y la iba a llevar de vuelta a casa. Aunque mira, personalmente me parece que lo de mandarlas de vuelta a Francia no le haría ningún favor. O sea, esas niñas no estaban para viajar, se estaban todavía recuperando de esos 3 meses de travesía, del escorbuto, de todo lo que pillaron ahí.
y las vas a volver a meter. No, coño. Déjala, darles trabajo, déjala ahí con las monjas, yo qué sé. Pero bueno, la cosa es que las monjas abrieron la puerta y se encontraron con las habitaciones vacías. Al igual que sus ataúdes, como ellas las llamaban. Y que las ventanas estaban abiertas y una de las monjas aseguró haber visto a las niñas volando por el horizonte. Mira, esa monja se había pasado con los mantecaos o con el anís. Las monjas enseguida pensaron que las chicas eran vampiras o que habían traído a su amo vampiro dentro de esos ataúdes y que eso era lo que estaba matando a la gente de Nueva Orleans. Igualmente decidieron tapar todas las ventanas y puertas de este tercer piso del convento con tablones de madera y con clavos de plata bendecidos por el Papa, para evitar que los vampiros volvieran a sus ataúdes. A nadie se le ocurrió que quizás la gente de Nueva Orleans se estaba muriendo de enfermedades que las chicas trajeron de la travesía, o simplemente por estar viviendo en un nuevo continente que tiene un montón de virus y de bacterias a las que tu cuerpo no está acostumbrado. Que seguramente la mayoría se estarían muriendo de tuberculosis o de cólera por estar bebiendo agua de mierda. Y a saber la clase de comida que tenían ahí, condiciones higiénicas. Un poquito de por favor, que estamos hablando del siglo XVIII, que literalmente todo te podía matar. Esas chicas seguramente acabaron escapándose y yendo a trabajar a un burdel o algo, o siendo comidas por las monjas. ¿Por qué yo me he puesto a investigar esto? Yo escuché hablar del caso en el podcast de Bailey Sarian, que es nuestra ama. O sea, si os gusta el True Crime, Bailey Sarian es la ama del True Crime. Pero yo dije, a mí la Ursulina me suenan de algo. A mí la Ursulina me suenan de que está metida en otras cosas. ¿De qué estarán metidas en qué estarán metidas la Ursulina? Y efectivamente, yo seguí investigando y vaya a darme la razón de que aquí las chungas eran esas monjas. A ver, vamos a empezar con que dicen que las chicas llegaron en el 1728. Pero no es verdad, porque hay registros de que eso fue en el 1721. Y que no fueron a ningún convento de la Ursulina porque no había. Fueron las monjas ursulinas las que llegaron en 1728 y con ellas la muerte. ¿Y si las vampiras eran las putas monjas? Y estas eran las que se estaban cargando a la gente y las que seguramente también se comieron a las niñas del ataúd. A ver si las que llegaron con el ataúd fueron ellas. Porque es que, como he dicho, yo estoy investigando y esto no es la primera vez que pasa algo raro con las monjas ursulinas, porque estas mujeres llevaban malditas por lo menos 100 años. Nos vamos al año 1632. De nuevo, 100 años antes de la historia de las chicas del ataúd. Y esto ocurre en la ciudad francesa de Loudun, que se vio arrasada por la peste negra que se llevó a 3.700 de sus 14.000 habitantes. Los médicos se vieron sobrepasados y huyeron de la ciudad, siendo las monjas del convento de la Ursulina quien se dedicaron a cuidar de los enfermos. Eso realmente pasó en toda Europa. Voy a hablar un poquito de la peste. En Reino Unido, por ejemplo, en Londres, en ese momento había como unos 200.000 habitantes, ¿vale? Luego se multiplicó por yo que sé cuánto en la época victoriana y luego hemos pasado hasta a 9 millones. Pero en el momento de la peste, que era cuando llegó la epidemia aquí, fue 1665, porque fue un año antes del gran incendio de Londres, cuando llegó la peste, ya que esto lo estoy diciendo de cabeza porque lo cuento en mi tour y me he liado. Pero eso, Londres, 1665, llega la peste y se carga a 75.000 o más personas. Se cree que pudo llegar a ser 100.000 de las 200.000 que había. O sea, se piensa que se cargó a la mitad de la población. Y vosotros habéis visto las máscaras estas de los doctores de la muerte, ¿no? Que pareces como un cuervo y tal, y que al final se ponían hierbas para que no tuvieran que oler la putrefacción y todo eso. Pues eso solo se dio en Italia. Eso solo se dio en Italia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y seguramente lo que pasó aquí no sería que los médicos se vieron sobrepasados y huyeron de la ciudad. Eso sería que los médicos fueron los primeros en estirar la pata. Porque eso fue lo que pasó en Londres. A los primeros que mandaron
fue a los médicos y claro, en esa época no se entendía lo que era un contagio. Los médicos no se lavaban las manos ni antes ni después de tocarte, ni se cambiaban de ropa. Ellos solo pensaban en el miasma. Todo era el miasma. Y al final los primeros en estirar la pata fueron los médicos. Y al final lo único que salvó la ciudad fue el gran incendio de 1666, que fue que el panadero del rey se olvidó de apagar el horno y le prendió fuego a 3/5 partes de la ciudad. Y con eso acabó con algunos de los focos de infección de la peste y por eso se paró. Si no, se hubiera acabado llevando a toda la puta ciudad de Londres, ¿eh? Flipa. Así que tiene sentido que en el caso de Ludon, que fueran las monjas quienes acabasen por atender a los enfermos. Aquí, como el puto Enrique VIII hace unas cuantas décadas, o casi 100 años, había creado la iglesia de Inglaterra y había cerrado todos los monasterios y todos los conventos, pues la gente no tenía quien le cuidase, se cuidaban unos a otros y se morían, caían todos como moscas. Después de este break, ya os he dicho que iba a meter a historia. Volvemos a la Ursulina. En el convento se hospedaban 16 monjas, la mayoría jóvenes de alta cuna. Un día, una de ellas se despertó en mitad de la noche al escuchar los llantos y rezos de un hombre enfermo en su habitación. Asustada, despertó a su compañera, pero el hombre había desaparecido. Aunque sí que podían seguir escuchando sus plegarias, simplemente no sabían de dónde venían. El 22 de septiembre de 1632, una de las monjas acude a la Madre Superiora, asegurando haber visto al fantasma del antiguo cura. A lo que la Madre Superiora responde que ella también está viendo cosas raras. Y a partir de ese momento, el convento comenzó a experimentar un sinfín de actividades paranormales. Gritos en mitad de la noche, fantasmas, esqueletos que rondaban los pasillos del convento. Algunas incluso fueron atacadas por los espíritus y demonios que habían tomado la propiedad. Literalmente será la casa de los gemelos. Un poco menos, porque en la casa de los gemelos te engancha la falete y te pone con los ojos vueltos. Pero verdaderamente espeluznante llegó a finales de octubre. La Madre Superiora sintió como algo la agarraba de la mano y cuando abrió el puño encontró que tenía la palma llena de espinas que la habían hecho sangrar. A partir de ese momento empiezan las convulsiones, las monjas empiezan a gritar vulgaridades, blasfemias, a desvestirse, a hacer gestos obscenos y marranos, a contorsionarse de manera inhumana, rollo como la niña del exorcista que hacía el puente o así. Tenían una flexibilidad esas monjas que flipa. Y a darse de hostias y a hablar en lenguas malditas. Pero se daban de hostias como ellas mismas. Se autolesionaban. Estaba claro que las monjas habían sido poseídas. Así que llamaron a varios curas para que se les practicase un exorcismo. Durante estos exorcismos, las monjas, o más bien los demonios que habitaban sus cuerpos, se identificaron como Asmodio, Behemoth, Leviatán y Astaroth. Y cuando le preguntaron por qué habían poseído a la Ursulina, dijeron que se debía a un pacto con Urbain Grandier, que seguramente se dirá algo como Urbain Grandier, pero Urbain Grandier, mi arma. Esto es Andalucía, esto no es París. Urbain era un joven jesuita al que habían hecho cargo de la iglesia del pueblo en 1617. Jesuita como es Heinrich Kramer, como los que escribieron el martillo de las brujas o del demonio, el martillo del diablo. Me cago en su puta madre. Urbain no quería ser cura. Lo hizo para poder ayudar a su madre después del fallecimiento de su padre porque necesitaban dinero. Pero es que lo de la castidad no era lo suyo. Era bien sabido por todo el pueblo que el Urbain estaba aliado con varias jóvenes nobles e incluso se rumoreaba que había dejado embarazada a la hija de un famoso abogado de la zona. Y él lo decía abiertamente. Incluso escribió un libro criticando el voto de castidad que tenían que hacer los clérigos católicos. Que no entiendo por qué no se fue a la iglesia protestante que pueda estar en mujer. Pero esto, junto a algunas de sus sátiras e ideales políticos, lo convirtieron en el enemigo número 1 del cardenal Richelieu. Eso creo que sí que lo he dicho muy bien, ¿eh? El Richelieu era un hombre con una gran influencia, no solo en la iglesia, sino también en la justicia. Así que Urbain fue acusado de brujería y llevado a juicio. El cardenal se aseguró de hacer todo lo posible
para que ese hombre fuese declarado culpable. Primero, inspeccionaron su cuerpo para ver si encontraban algunas de las llamadas marcas del demonio, que podían ser lunares, pecas o manchas de nacimiento en las que la persona que había hecho el pacto con el diablo, o sea, normalmente esto se le hacía a las brujas, pues no sentía dolor. Y por casualidad de la vida, la persona encargada de inspeccionar a Urbain dijo que le había pinchado con una aguja y que no se había inmutado. Pero es que era amigo del cardenal. Así que posiblemente lo único que hizo fue o directamente mentir o hacer alguna triquiñuela, como pincharle en otro lado, con el otro lado de la aguja para que no sintiera nada. Muchos, tanto ciudadanos del pueblo como miembros del clero, defendieron la inocencia del cura hasta que las monjas dijeron haber encontrado lo que parecía ser un contrato. No sé exactamente lo que decía el contrato. Solo sé que estaba firmado por Satán y por Urbain, y que usó su sangre para hacerlo. Urbain Grandier fue torturado con la bota y aún así se negó a confesar su pacto con el diablo o a revelar el nombre de alguna otra bruja, que era lo que normalmente los acusados hacían para librarse del castigo de la tortura. Urbain fue declarado culpable y sentenciado a morir en la hoguera. Al día de su ejecución, el sacerdote se negó a bendecirlo y Urbain fue ejecutado delante de 6.000 personas. Es que a una persona del medievo, de la época contemporánea, le encantaba una ejecución. Si es que era el Netflix de la época, no había otra cosa que hacer. Y encima de todo, el cura putón del pueblo. Un pedazo de chismes, era sálvame. Es que todo era un espectáculo. O sea, en un principio se le iba a ahorcar con una vela en las manos que incendiaría la pira, por rollo, pues cuando ya está muerto, pues suelta la vela. Pero la muchedumbre quería más espectáculo, quería más. Así que el verdugo le prendió la fuego a la pira para que directamente lo quemara vivo. Ya está. Ni ahorcamiento ni nada. Quemó vivo. Aún así, después de su ejecución, las monjas seguían poseídas. Y ahora estos demonios habían empezado a poseer a otra gente del pueblo. El juez, el médico encargado de inspeccionar las marcas del diablo y el cura involucrado, bueno, el cardenal, involucrado en el juicio contra Urbain, murieron a los pocos días de haber sido poseídos. No fue hasta la llegada del padre John... madre mía, vaya nombre. Joseph Surin, que los demonios abandonaron el cuerpo de las monjas. John pidió a los demonios que lo poseyeran a él y que dejaran a las monjas libres. La Madre Superiora ahora tenía escrito en la mano Jesús María José y el nombre de un santo francés. ¿Qué clase de mano tenía esa mujer, cojones? Que tenía la mano de King Kong. Y se dedicó a viajar por toda Francia enseñando su mano milagrosa y diciendo que tenía poderes divinos después de haber estado poseída por el diablo y que Dios lo hubiera sacado de su cuerpo. Y el John, el cura que se tragó a los demonios, intentó quitarse de en medio un par de veces, ya que decía que los demonios le estaban causando mucho dolor corporal, pero al final se recuperó, se le quitaron las posesiones y todo muy feliz. Y este ha sido el final de la historia. ¿Vosotros pensáis también que eran las monjas las chungas? O sea, la otra con la mano milagrosa. Esas son vampiras, esas todavía son demonios. Pero a ver, hablando ya como rollo más histórico, todo esto no lo he escrito, lo estoy diciendo yo en plan, después de leerme esto he dicho, tío, ¿eso era alguna puta epidemia? O sea, podría ser histeria colectiva, ¿no? Por ejemplo, con lo de la epidemia del baile de Estrasburgo y no sé qué, lo de que un montón de gente bailaba hasta su muerte, pero a lo mejor es simplemente rollo una bacteria o algo. Tío, algo que estaban comiendo. Por ejemplo, con lo que pasó en los juicios de Salem, de la caza de brujas de Salem, que luego al final resulta que era un puto hongo que tenía el pan que estaba comiendo, que le estaban afectando a la gente en el cerebro y le estaba dando convulsión y todo eso. O sea, que esto a lo mejor era lo mismo. Algo estaría pasando en el pueblo, algo así. O a lo mejor es verdad que el pueblo estaba maldito y que el demonio se estaba cagando en la puta madre de todo y haciendo eso. Porque bueno, muchos creían que la peste... Bueno, muchos no, la gran mayoría creían que la peste era un castigo divino y que esto justamente llegara después de lo de la peste. Qué interesante. Me encanta mirar como el contexto histórico o científico de esta historia. O podría simplemente quedarme con el rollo de que es una posesión y de los vampiros y todo eso. Me mola. Es sexy el rollo de las monjas vampiras. Me encantaría leer lo que pensáis de este caso.
bueno, de esta historia, me dejáis un comentario con vuestras teorías, si habéis escuchado alguna historia parecida, si conocéis alguna historia a la que yo debería de echarle un vistazo y contarla por aquí, lo que sea. Y como siempre, seguidme en mis otras redes, en Instagram y en TikTok, porque ahí es donde subo, no diariamente, pero como 3 o 4 veces a la semana. Que ahí también pues cuento otra historia de cuando viajo y todo eso. De nuevo, suscribiros, que nos vemos la semana que viene. El próximo miércoles es otra vez miércoles de, madre mía, que ha vuelto a subir True Crime, la Crimen y Rimmel. Así que hasta entonces, sed buenos y recordad que si os quiero mucho y tened cuidado con los hongos del pan y todo eso. ¡Chao!